Vamos a leer lo que dice Nehemías. Quería escuchar el A de todos ustedes. A partir del versículo 25. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que están en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Desde la torre, después, la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Es palabra de Dios. Qué lindo cuando uno le toca predicar un texto como este. ¿Por dónde empieza? Dice la Escritura, a diferencia, comparen, a ver, por ejemplo, ese texto de Nehemías 26, 25 y 26, que dice así, dice que después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en el Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, con el versículo de Nehemías capítulo 3, verso 1, que dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananael. ¿Qué diferencia importante hay entre Nehemías 3.1? Una la reparan, que es la de Nehemías 3.1. La otra no. Dice que edificaron hasta. Posiblemente esa puerta no haya estado destruida. Posiblemente esa puerta no haya estado quemada, que era lo que le va a decir el hermano de Nehemías en el capítulo 1 a Nehemías. Le dice: los muros de Jerusalén están derrumbados, las puertas están quemadas. Capaz que la puerta del agua, llamada así, no estaba destruida, por lo tanto no tuvieron que reedificarla. Ahora, el agua, que es uno de los términos que más aparece en la Biblia, es usado en muchas diferentes interpretaciones, podríamos decir. El agua habla del Espíritu Santo, el agua habla de la ira de Dios, cuando en el libro iba a mencionar otro texto, que está creo que en el libro de Deuteronomio, cuando habla del agua de los celos. No sé si sabían eso. Había una práctica en el Antiguo Testamento que si vos, esposo, estabas seguro porque habías encontrado infragante a tu esposa que te engañaba, ¿qué es lo que sucedía? La mataban a pedradas. Ahora, si vos sospechabas, pero nunca la habías encontrado infragante, ¿qué hacías? Ibas al sacerdote, había un ritual, el agua de los celos, perdón, que dice que, no iba a hablar de esto, pero hablo porque tiene referencia al agua de la ira de Dios, que el sacerdote tomaba agua del lavacro, del lugar donde estaba el agua santa, por decir, en el tabernáculo, y ahí hacía una oración, ponía una pizquita del polvo del lugar santísimo, que es donde estaba el arca, anotaba en una hoja la palabra adulterio, la quemaba, echaba todo eso en el agua y le decía a la mujer: tomalo en el nombre de Dios. Si sos inocente no te va a pasar nada, y si sos culpable sí. Y bueno, y se sometían a ese juicio divino instantáneo, porque si te pasaba ahí, ¿no? Ahora, hablo de que esa agua tenía referencia a los celos de Dios por el hombre. Dios dice que es un Dios celoso, que no quiere compartirnos con otros dioses y constantemente está tratando de ponernos a prueba, ¿no? Para que nos vayamos con Él. Pero ese no es el tema de esta noche, sino que el agua
tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con el punto donde la palabra de Dios nos transforma en discípulos. Por eso leímos el texto de Juan al principio, donde Jesús dice que Él y el Espíritu Santo trabajan en común acuerdo. Jesús es el Verbo encarnado, o sea, la palabra hecha hombre, y el Espíritu es el que vivifica la palabra. Por eso Jesús y el Espíritu andan juntos. Por eso el Espíritu Santo nos llena cuando Jesús da la orden, porque dice que es Jesús el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Por eso la palabra de Dios es la que nos lleva de ser simpatizantes periféricos, amigos de lejos, a ser íntimos de Jesús, a ser discípulos de Jesús. Yo por eso traía este libro, para leer brevemente una cosa de acá, que no es otra cosa que no les haya dicho hoy, que lo dijo el padre Aldunate, que es ser discípulo. El cristiano es un discípulo de Cristo. Para ser cristiano es necesario vivir las exigencias del que sigue a Jesús. Y después termina diciendo o hablando de que el discípulo no es otra cosa, ¿ve? Hacer discípulos es impartir la vida de Cristo. Hacer discípulo a otro es llevarlo a que personalmente conozca a Jesucristo y luego guiarlo en los pasos de la fe hasta que él también haga discípulos a los demás. Y termina dando, curiosamente, dice que así como hay leyes físicas inviolables que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación personal con Dios. Punto. Ley 1 dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ley 2, el hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Ley 3, Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, solo Él puede, a Él puedes conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para tu vida. Ley 4, tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personalmente. Entonces podrás conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para tu vida. Y el seminario de vida en el Espíritu, o el librito sin palabras, o el hacer recibir a Cristo cuando a la gente le hacemos hacer una oración. Fíjese que este padre, el que escribe esto, padre de la renovación carismática de los primeros días, yo diría padre de la renovación carismática en algún sentido teológico, nos enseña algo que gracias a Dios hemos venido practicando y que no está mal refrescarlo y ponerlo por obra. Porque aquí argumentamos que cuando uno predica y habla acerca del discipulado, no está hablando acerca de abrir una iglesia dentro de la iglesia y robarse a la gente y enseñarle cosas erróneas, sino está hablando acerca de darles a estas personas aquel amor y aquella verdad que Jesucristo nos impartió un día cuando nos traspasó de la tiniebla a la luz inalterable de su reino. No hablamos de otra cosa de que transmitir la palabra. Dice San Pablo, yo no hablo de otra cosa que de Cristo y de Cristo crucificado. Cuando uno enseña la palabra, yo entiendo que cuando cruzamos estas puertas de las aguas, lo que sucede es que el mundo espiritual es conmovido, porque yo ya no estoy hablando pavadas, sino que estoy hablando una verdad que hiere al enemigo, que lo confronta, que le dice, estás condenado, para siempre has perdido tu lugar, para siempre has perdido la humanidad, ya no eres, dice Dios en el Apocalipsis. ¿Sabe lo que significa ya no eres? Caput, decían los alemanes. Fuiste, dicen los pibes. No tamá, dicen los nenitos. Eso le dice Jesús al enemigo. Y cuando yo predico la palabra, eso es lo que sucede. El enemigo comienza a temblar. Entonces en la desesperación comienza a argumentar. Pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. El Espíritu Santo es el que nos hace pasar por las puertas del agua, nos llena y fundamenta e inflama esa palabra de Dios con su fuego. Miren, capítulo 8 de Nehemías. Búsquelo y lo vemos rápidamente.
Eso fundamenta lo que estamos hablando de la puerta a las aguas. Dice que en el capítulo 8 de Nehemías, o anótelo y después lo busca, solo está 5 capítulos después de este 3. El capítulo 8 de Nehemías dice que en el mes séptimo, el mes séptimo se llamaba como parecía una camioneta. Así se llamaba. Pero el mes séptimo en la época de Nehemías en realidad estaba mal, porque este mes séptimo fue cambiado a causa del exilio babilónico y en la antigüedad, busquemos o anotemos que en el libro de Éxodo, creo que es capítulo 2, no sé si lo anoté acá, Éxodo 12:2, Éxodo 12:2, Éxodo 12:2, Dios le da la orden a Moisés de que a partir de ese mes comience a correr el año, el mes de la Pascua. Cuando Moisés celebra la Pascua era el mes de Nisán. Nisán es marzo, abril. Desde mediado de marzo hasta mediado de abril, porque no es el calendario nuestro que tenemos, que es el calendario gregoriano, grecorromano, sino estoy hablando del calendario hebreo. No importa, no se maree con esto, solamente le quiero hacer una referencia. Que Dios, en el capítulo 8 de Nehemías, siendo este mes, que para el momento era el mes séptimo, pero en realidad era el mes primero de año, lo que sucede es lo siguiente, después léalo en el capítulo 8. Agarra todo el pueblo, se junta, el sacerdote Esdras trae la ley, pone gente a su izquierda y a su derecha y comienza a leerles la ley. Es impactante, cuando usted lo lea, tome tiempo tranquilo para leerlo en su casa. No lo vamos a hacer ahora porque es largo. Pero dice que cuando Esdras levanta el libro, no era un libro como este, era un rollo, levanta el rollo delante de toda la multitud, la gente se pone de pie y comienza a dar gritos y vivas al Señor, comienza a alabarlo. Ahí algo pasó. Ese fue un momento de gran unción. Y Esdras comienza a leer la ley. Y los que están a la izquierda y a la derecha comienzan, se ve que a hacer de bafle. Porque no había bafle ahí, ni micrófono. Y le comienzan a transmitir a la gente lo que dice el lector principal. Y la gente comienza a llorar. Se comienzan a quebrantar los corazones. Comienzan a tirarse al piso para adorar a Dios. Que los que están ayudando a Esdras dicen, no, espere, no llore porque no se escucha. Espere, es un día de gozo. Pero la gente lloraba en la presencia de Dios. Había caído la presencia del Espíritu Santo que, unida con la palabra, el verbo, causó una conmoción en el pueblo. Una renovación, un cambio. La palabra de Dios genera cambios en las personas. La unción de Dios dice que pudre el yugo. La unción de Dios es como que arranca lo que no te deja ver que la palabra dice. ¿Se entiende? Arranca, te quita el velo, te saca la anteojera, abre tu mente para que entiendas y esa palabra penetra, la palabra y la unción del Espíritu Santo juntas. Esdras capítulo 8. Termina todo en una gran fiesta y en un gran cambio. Comienzan ellos a volver, se dan cuenta que existían otras fiestas del pueblo, comienzan a buscar en la Escritura. Bueno, hay una renovación espiritual en ese momento. Esdras y Nehemías yo creo que no lo habían calculado. Uno no puede calcular lo que el Espíritu Santo va a hacer. Uno no puede programar, sí, programa, bueno, a las 3 está tal cosa, a las 4 la canción, a las 5 el testimonio, pero lo que el Espíritu Santo va a hacer es una ola que tapa tu pequeña carpa. Vos decís, vamos al mar y armás una pequeña carpa, o una sombrilla mejor. De esas que te regalan a veces en la calle, son medias plásticas y económicas. Y las pones así y decís, ay, qué lindo. Y de repente viene un tsunami y vos vas
50 que apareces en la Sierra de Balcarce con el caño en la mano. Eso pasa a veces con el Espíritu Santo. Uno prepara lo que tiene y el Espíritu Santo viene y arrasa profundamente con todo. El Espíritu Santo es tan maravilloso que Él está constantemente moviéndose. Por eso yo uní estas dos puertas y voy a ver cómo puedo de alguna manera figurar un poco más. Yo no quiero que hoy nos vayamos sin tener una idea un poco más amplia. Y no quiere decir que es correcta ni perfecta, es apenas una luz. Ya lo hemos explicado alguna vez, pero vale, diría el gallego, vale. O el que no le alcanza la plata y pide un vale. Volver a ver esto. Es verdad, ¿no? 1895. Usted dirá, ¿qué tiene que ver Nehemías con esto que va a decir? Tiene que ver todo porque toda la Biblia habla de Jesús. Toda. 1895. La hermana Elena Guerra, beata hoy, en ese momento era una virgen consagrada, que había hecho algunos votos, pero no todos, y que quiso empezar una congregación y mucha bolilla no le daban. Le escribe unas cartas al Papa que las busqué y las pude leer, maravillosas. Hoy les conté algo acerca de eso. Busquemos al Espíritu Santo para que Él nos busque. Entonces el Papa, que ya lo tenía con varias cartas encima, en este año escribe una encíclica y de alguna manera promueve que toda la Iglesia pida a Dios que el Espíritu Santo venga. Pero en el 1900, 1 de enero, para comenzar el nuevo siglo, el Papa declara, este es el siglo del Espíritu Santo, y hace una oración como líder espiritual de toda la cristiandad. Pero claro, Dios va mucho más allá. Yo quiero hablar mínimamente de estos 100 años, hasta el 2000, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo aquí mi apunte. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Por eso a veces hablamos de que el Espíritu Santo es aquel que sobrepasa todas las cosas. Qué difícil es hacerse viejo, porque uno necesita como... O sea, a medida que se te acorta la vista te tendría que crecer un brazo, por ejemplo. Entonces, bueno, con esto tengo los lentes, con esto tengo... Porque, viste, uno se va... Por ejemplo, 1902, 1903, 1904. Por el lado de las iglesias no católicas, en Australia comienza a haber un movimiento espiritual. Dios empieza a bautizar en el Espíritu Santo. Y le digo que esto es leve y está preparado muy así a mano alzada, ¿no? Diría un contador. En 1903, mire, pasa una cosa. No lo quise dejar afuera. Don Orione. Don Orione en 1903 comienza la obra de la Divina Providencia, una obra guiada por el Espíritu Santo. En su totalidad, hablábamos con alguien hoy, que hoy nos decía un cura los otros días, un informante que no es cura, que la obra no tiene ni un solo, por el momento, seminarista en el seminario. Cuando Don Orione comenzó, se tiraban de los aviones para ser seminaristas de él, pero además, en el año 1904, que él hace el primer estatuto de la obra, ¿sabes qué pone Don Orione? Don Orione estaba completamente lleno de espíritu. Que la obra de la Divina Providencia tenía, además del llamado a los pobres, a los huérfanos y a los desvalidos y a todos, un llamado de acercamiento a las iglesias no católicas, cristianas no católicas. Don Orione, ecuménico. Tomaba vos. Después capaz que lo borraron porque es el primer estatuto que él crea. Quiero leerte eso porque eso es tan bueno, ¿no? Después mirá lo que pasa. En el 1904, voy más rápido.
Gales. Para los que no saben, Gales es una nación dentro del Reino Unido, de las Islas Británicas. Ahí, en las Islas Británicas, hubo un gran avivamiento, un gran bautismo en el Espíritu Santo en una iglesia no católica. Un joven de 26 años, que se llamaba Evan, de nombre, de pila, creo que Robertson, una cosa así, hace la oración que hoy hicimos: Señor, doblégame, llename de tu Espíritu. Cae el Espíritu Santo y se convierten 60.000 personas en 2 meses. O sea, 1.000 por mes. Y tuvo una curiosidad ese avivamiento. Estaba compuesto por jóvenes y por niños. Dicen los registros de la época que los niños se juntaban en las esquinas, no a jugar a la pelota, sino a predicar y a cantar, y la gente se convertía. Hubo una crisis en el país de Gales es como si dijéramos Mar del Plata, ¿no? Hubo una crisis porque los bares tuvieron que cerrar porque los borrachos se convertían, no iba nadie. Los clubes deportivos, que ya lo sabía, de fútbol por ejemplo, se suspendían los partidos porque los jugadores de fútbol se habían convertido y se iban a predicar a otros pueblos y no iban al partido. ¿Entiende lo que le digo? O sea, se cambió, se trastornó la vida de Gales, porque un tipo le pidió a Dios que lo llene y Dios le hizo sentir el dolor, un poco más larga la historia, pero él iba a la reunión de oración y sentía el dolor de los que se iban al infierno, de los borrachos, de las prostitutas. ¿Qué generó eso? Que esta iglesia que creció tanto se fueron de misionero a todos lados. Para ese entonces la India, Australia, Malasia, todos eran colonias inglesas. Así que todos se iban a llevar el evangelio y hubo un avivamiento en lo que sería la costa del Pacífico, Corea. Qué loco, ¿no? Mirá vos. Pero eso no es todo. En 1906, Estados Unidos. Un poco contagiados por lo que pasa acá, en una iglesia de negros en San Francisco, con un pastor que era un hombre muy ignorante. Este hombre, Evan, también era un tipo no muy letrado. El tipo dijo, bueno, vamos a pedir el Espíritu Santo, y las reuniones durante 3 años, todos los días había 1 o 2 reuniones, todos los días durante 3 años, un gran avivamiento. Ustedes mirá, bueno, ¿en qué terminó esto? Bueno, acá a esto los criticaron tanto los que sabían, digamos, los teólogos y todo, a través de diarios y todos, que les agarró grande a los tipos que comenzaron, se sintieron tan avergonzados que por ahí no superaron eso, aunque el movimiento misionero salió. Acá los líderes vieron tanta gente que se terminaron dividiendo. Acá, bueno, don Orione, ya les conté, no tienen ni una vocación. No quiere decir que es el fin. Yo les quiero mostrar cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo el Papa acá dice, bueno, desde hoy, Espíritu Santo, todo esto es tuyo. Bueno, dijo el Espíritu Santo. Y arrancó para todos lados. Mirá lo que pasa en el 45, 1945. Termina la guerra, se levanta el micrófono de Dios. ¿Alguno sabe quién era el micrófono de Dios? Qué lindo que te digan el micrófono de Dios, ¿no? El micrófono de Dios era Ricardo Lombardi, el padre jesuita Ricardo Lombardi. El padre Lombardi comienza con un llamado de Dios, era un cura, a predicar, a convertir. Entonces comienza a predicar en la iglesia, pero era tan bueno el tipo que lo llevan a las catedrales, de ahí a los teatros, de ahí a las plazas, de ahí a las radios. Yo leía un libro de Lombardi que se llama La Hora del Concilio, donde él tira ideas para que usen en el concilio, ¿viste? Les manda ideas. Y uno de ellos es capacitar a los laicos para que tengan radios, para que tengan televisión, para que tengan diarios. 1945. ¿Qué hizo ese tipo? Creó un retiro que se llamaba del Movimiento para un Mundo Mejor, que el padre Luis Casiuto pertenecía a ese movimiento,
que hablaba de amor y de unidad, basado en Juan 17:21, en de unirnos en el amor para que el mundo crea. Ese era el mensaje. Entonces, ¿qué hacía? Iban a las parroquias, iban a los colegios, hablaban con los maestros, unámonos, perdonémonos. Claro, ¿cuál era el principio? El arrepentimiento. ¿Saben lo que hacía el cura Lombardi o lo que hacía el Espíritu Santo? El tipo predicaba en una plaza y la gente comenzaba a tener convicción de pecado, toda la plaza llorando arrodillados pidiendo perdón a Dios. Italia, 1945. El Espíritu Santo va acá, va allá y trae arrepentimiento, porque ¿qué tenía que venir? Si uno lee el libro de Joel, entiende que antes de la efusión del Espíritu está el arrepentimiento. Abandona el novio la cámara nupcial y venga, y el sacerdote llora en el atrio. Capítulo 1 y 2 de Joel son terribles. Ayuno, oración. Este hombre, Lombardi, padre Lombardi, se murió en el 1979, por si lo buscan en internet, hay otros Lombardis, pero no es él. Trajo eso. Trajo arrepentimiento, trajo amor por la unidad y trajo la preparación. Este hombre le predicó a la mitad de los padres conciliares del Concilio Vaticano II. 1000 cardenales o 1000 obispos. Él, en distintos momentos, los fue preparando para el concilio. ¿Qué tal que era? Me encanta, me encanta. Me encanta porque además era un cura. Era un nadie. O sea, no era... Hoy considerado profeta en la iglesia. ¿No? Un adelantado. Ahora, ¿qué pasa en el 59? En el 59, acá estamos en plena preparación para el Concilio Vaticano II. Pero en el 59 el Papa Juan XXIII hace la famosa oración: Señor, danos a la iglesia como un nuevo Pentecostés. Reafirma lo que León XIII dijo allá. Pero además de reafirmarlo, yo creo que lo completa la idea. Porque esto fue una cosa que el Espíritu fue preparando una generación tras otra, aunque cuántos miles y miles se salvaron en esos años. ¿No? Pero este hombre hizo una oración concreta, un nuevo Pentecostés. Y Pentecostés no fue solo la efusión del Espíritu y que después todo termine en la nada, sino fue la conquista que la iglesia hizo sobre el reino de los enemigos. Por eso la puerta de los caballos tiene que ver con la guerra. El caballo en la Biblia es la guerra. Y la guerra, pero no del diablo contra mí, sino de nosotros contra él. Lo que hablábamos hoy. Las puertas del infierno no prevalecen contra la obra de Dios. Es la obra de Dios la que las abre, la que las empuja, la que las derrota. Dice que los sacerdotes llegaron y estuvieron edificando la puerta de los caballos, porque son aquellos que toman el lugar sacerdotal. Acá hubo sacerdotes, pero también hubo laicos. Acá entre medio, en el año 30 y pico, del 31 al 37, antes de la Guerra Civil Española, se cuenta que son unos 6.000 los mártires a causa de la fe, porque se levantó un socialismo muy marginal contra la iglesia, sacaron los crucifijos, bueno, después vino la Guerra Civil Española, pero mataron 2.000 y pico de curas, 200 y pico de monjas, laicos, estudiantes, obispos, 13 obispos. O sea que en esta lucha de Dios y de Dios con el reino del enemigo, donde la iglesia es parte de esa lucha, uno ve estos claroscuros, pero también ve cómo el espíritu se mueve. ¿Eso a uno lo anima o no lo anima? O sea, yo cuando preparaba esto lloraba, porque yo dije, yo quiero ser como Evan y quiero ser como Don Orione. ¿Qué tenían estos tipos que movían el cielo a su favor? En la Segunda Guerra viene el movimiento focolar para la Iglesia Católica. ¿Sabe cómo se funda el movimiento focolar? Chiara Lubich, en Italia. ¿Sabe dónde lo fundan? ¿En qué lugar santo? En un refugio antiaéreo. Se metían en el refugio antiaéreo y como no había nada, no podía llevar nada al refugio, porque entraban apilados. Llevaban un Nuevo Testamento. Entonces la tipa, ¿qué hacía Chiara Lubich? Les leía a la gente y los hacía orar. Una persona como cualquiera de nosotros.
Pero Dios les empezó a hablar, siempre leían el mismo. Que sean uno para que el mundo crea. Que sean uno, que sean uno. El movimiento de Kera Lubik tiene una fuerte unción de ecumenismo y de amor por los que no son como no son católicos, por ejemplo. El movimiento de Don Orione, por eso una de las reglas del Cotolengo, lugar al que fui, gracias a Dios, siempre me dejaron salir, es que no se le puede prohibir la entrada a nadie a causa de la religión o del color de la piel. O sea, judíos, musulmanes, cualquiera puede venir si no tiene hogar o si está enfermo, necesita un plato de comida. La obra que Don Orione abrió es una obra del Espíritu Santo porque es una mente universalista, como la de Dios. No era para nosotros católicos nada más. Y bien católico, tiene que ser bien católico. Hemos ido a comer y a predicar en el retiro, en el Cotolengo que está en Itatí. Y cuando uno ve eso, que el tipo que no tiene manos empuja con la cadera al que tiene dos manos, pero no, le falta todo lo demás, y te trae a vos el plato de comida, como lo hacían con el Padre Luis y conmigo, uno ve que este tipo estaba lleno del Espíritu Santo cuando vio eso. Él lo vio en el Espíritu. Ahora, ¿qué tenía él? ¿Qué tenía Evan? ¿Qué tenía León? ¿Qué tenía Elena Guerra? ¿Qué tenía Chiara Lubi, que también falleció? ¿O Ricardo Lombardi, el padre Lombardi? Seguimos. Mirá lo que pasa en el 60, 1960, me apuro, porque por ahí se tienen que ir. En Indonesia, yo conocí un cura de Indonesia. Rock and Roll, ese, ¿cómo se llamaba? Rock and Roll. El de Indonesia, el negro. Bien. Muy macanudo, no se le entendía nada, pero capaz que por eso lo queríamos tanto, porque no se le entendía. En Indonesia, Dios cae el Espíritu Santo sobre un indonesio que se llama Meltari, que aún vive. No es católico Meltari, pero saben que escribió un libro que se llama Como viento recio, que para los carismáticos de los años 80 era también un libro importante que leímos, porque este hombre vivió cosas bien del apóstol Pablo. O sea, tomó veneno y no murió, resucitaron muertos, multiplicaron la mandioca, no el pan, mandioca en un lugar, caminaron sobre el agua, cosas así. No voy a pararme en cada cosa porque me acuerdo de los testimonios, pero sería muy largo. Recuerdo el del muerto, que van a un pueblo, el tipo hacía 4 o 5 que se había muerto, porque el velorio duraba 7 días, pero ahí hace 50 grados, o sea que el olor a podrido se sentía de lejos. Le dicen a este hombre con el grupo de personas que iban, que eran laicos los tipos, y él le dice, Espíritu Santo, porque era así, Meltari es así, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dice, ponete a cantar unas alabanzas, 3 o 4 alabanzas, alrededor del cajón. Sí, el tipo, él solo, porque había tanto olor feo que estaban todos lejos, y él cantando alrededor del cajón, que yo alabaré, o las que sabía, y dice, bueno, ahora decile que se levante. Y le dicen que se levante y el tipo se levanta. O por ejemplo ir a un pueblo donde era un pueblo de brujos y como sabían que era cristiano le habían preparado comida con veneno y el Espíritu Santo le dice, la comida tiene veneno, vos bendecila y comela. Y los tipos la bendicen, comen, todos ahí esperando que se mueran, pasan las horas, los tipos no se mueren, entonces los magos, los brujos estos se empiezan a alarmar y él les cuenta, miren, me pasó así, así, y se terminan convirtiendo. 1960, un gran avivamiento en Indonesia, de la mano de un negrito chiquitito así, que le falta la pluma y la lanza. O la dejó. Pero ¿qué pasa en el 1967? Nace la renovación carismática. Y ahí creímos que fue donde bajó el Espíritu Santo, ¿no? Ahí pensamos, ay, el Señor me eligió a mí y yo lo elijo a Él. Sin embargo, no es así. Es verdad que el Señor me eligió a mí y yo lo tengo que cada día elegir a Él. Pero esta historia no tiene fin. Vamos para atrás, vamos, ¿sabes hasta dónde? Y nos quedamos cortos porque no anoté todos los que tenía que anotar. Pero qué importante, ¿no? Que todos estos hombres y estas mujeres, como Elena, dicen que Elena, que no era petiza,
No lo agarraron ese. Dicen que Elena no solo pudo hacer eso tan maravilloso, sino que las hermanas de la congregación la denunciaron porque no estaba haciendo lo que la congregación quería hacer, sino que estaba dándole difusión al Espíritu Santo. Entonces la echaron de la congregación y estuvo 7 años en un completo desierto sola hasta que se murió. O Evan, que estuvo también en el medio del campo y se fue porque lo criticaron. O el padre Lombardi, que llegó a decir, después de que los comunistas lo quisieron matar varias veces, mis peores enemigos estaban dentro de la iglesia, etcétera, 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 ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros estamos como si dijéramos acá, en el 2011, al principio de otro nuevo siglo. Estos pasaron, estos dejaron la huella, estos trabajaron, dieron su vida por Cristo. Algunos en la iglesia que nosotros conocemos y otros bajo otra denominación que el Espíritu Santo conoce y también maneja, a pesar o a nuestro gusto. Pero nosotros estamos en otro principio de la historia. Nosotros estamos con la posibilidad también de entrar por la puerta del agua y ser llenos de la palabra y vivificados por el Espíritu y de esa manera convertirnos en esos sacerdotes o guerreros, en ese pueblo santo que no deja que las puertas del infierno estén en el mismo lugar, sino que las corre y las golpea y las entreabre y saca de ahí a las personas para la gloria de Dios. Como hicieron estos hombres que cerraron los boliches y que cerraron y que los niños huérfanos entregados al vicio y al pecado fueron cobijados por este hombre y encontraron un padre y una madre ahí, o como hicieron estos en Estados Unidos arrancando del espiritismo de San Francisco, este negro que no sabía, dice que hacía entender las verdades bíblicas a los gritos, ¿no? William. O como hacía el padre Lombardi, que el micrófono de Dios, así le decían, y el micrófono se paraba en la plaza y los miles se arrodillaban a pedir perdón. ¿Qué había en estos hombres? O en estos que en la universidad en Estados Unidos pidieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre esos teólogos y alumnos católicos y nació la renovación carismática. ¿Y dónde estamos nosotros hoy parados? En la herencia de estos siervos de Dios, en la sangre de algunos de ellos. ¿Y qué haremos nosotros entonces? ¿A quién iremos y de quién hablaremos? ¿A quién defenderemos a la hora de defender y de hablar? Estos nuevos micrófonos de Dios, estos nuevos Chiara Lubich, estos nuevos Don Oriones. Nos doblegaremos, Espíritu Santo, nosotros nos vamos a doblegar en los años que nos quedan. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Vos conocés nuestra vida, vos conocés el día en que nos vas a llevar a tu presencia. Vos conocés las luchas por venir, los gozos por venir, la unción que hace la diferencia, que está por venir. Señor, nuestro clamor es: si lo hiciste con ellos, hacelo también conmigo. Si lo hiciste con ellos, hacelo conmigo, Señor. Que tu Espíritu Santo me use. No sé si para hacer el popular micrófono de Dios, pero para hacer el abrazo de Chiara Lubich bajo el bombardeo, o el abrazo de Don Orione al huérfano, o el llamado de atención de Evan a los borrachos y prostitutas de Gales, o el que arrancó a los espiritistas de las garras del enemigo en la calle Azusa en San Francisco. Señor, úsanos, no queremos un nombre, no queremos ser parte de un título, Señor. Queremos ser como estos que fueron unas semillas, Señor, en el surco, que dieron mucho fruto.
Generaciones y generaciones te conocieron a causa de que tú los usaste. Generaciones fueron llevadas al cielo porque ya no están. A causa del testimonio y de la preocupación de estos hombres y mujeres por la salvación de las almas. Señor, háblanos y transfórmanos, Señor. Una palabra tuya basta para sanarnos, para sacarnos del ostracismo, para volver a nosotros tus ojos misericordiosos y que podamos entender para nosotros tu llamado. Anhelamos tu presencia en cada reunión, Señor, a lo largo y a lo ancho de esta diócesis. Anhelamos la presencia que nos derriba del caballo, que nos quita el orgullo, que nos desarma, que nos desnuda en tu presencia sin poder ocultar que somos lo que somos, pecadores. Señor, anhelamos la presencia que nos hace gozar y bailar y saltar y testificar a cualquier parte, a cualquier hora, que levanta a nuestros niños y los hace apóstoles de tu palabra. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Poné en nosotros hambre y sed para buscarte, Señor. Todos estos lo tuvieron, Señor. Y que podamos entender y recibir la unción para que las puertas del infierno no prevalezcan ante el avance de tu iglesia. Aún en este tiempo de lucha, Señor, reprendemos todo espíritu de confusión, de mentira. Señor, toda idolatría, toda sensualidad, Señor, que viene en contra de nosotros, de nuestras familias. Señor, toda división en las casas, en los matrimonios. Señor, toda enfermedad, todo vicio que se ha levantado en contra de tus hijos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, que las puertas del infierno no puedan prevalecer. Echamos fuera la incredulidad, el sincretismo. Echamos fuera la pasividad, el orgullo religioso. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y que tú nos des la fuerza y el vigor espiritual en el alma, para que a pesar de las acechanzas del enemigo, no terminemos como ellos, Señor, sino que lleguemos a la vejez en la plenitud de la obra del ministerio, en la plenitud del gozo, celebrando y festejando que estamos contigo, que eres el vencedor. Señor, en el nombre de Jesús, y lo que se ha sembrado hasta aquí, Señor, fructifique, y seamos también nosotros enviados, cada uno a su terruño, para ser de testimonio. Señor, nos inspiramos en ti y en tu obra maravillosa en la iglesia. Nunca, Señor, has dejado la obra de tus manos, porque eres un Dios fiel. Y creemos que tampoco nos dejarás a nosotros en esta época, Señor. Siempre han sido tiempos difíciles para el que cree, pero de todas las turbaciones y problemas nos librará el Señor. Señor, hoy declaramos, creemos y declaramos que también nosotros seremos usados para tu obra, que también nosotros seremos, Señor, llevados para dar una palabra, un mensaje, sea poco, sea mucho. Creemos, Señor, que somos parte de este proyecto de salvación. Creemos que somos parte del proyecto del Espíritu Santo, que levantó hombres en todo el mundo, en todos los tiempos, y que a nosotros también nos ama y nos anhela con celo ardiente. Señor, de todo te damos gracias por habernos plantado en este tiempo, en esta iglesia. Gracias porque hemos visto algo de tu gloria manifiesta. Gracias, Señor, porque siempre has venido a consolarnos y nos has ayudado en todas las cosas. Nada podemos decir de ti, Señor, Dios fiel y justo. Ahora bendícenos, Señor, que tu palabra
que está en nuestro corazón se encienda con el Espíritu Santo y recibamos de tu presencia el abrazo del Padre que recibe al Hijo y lo capacita para la obra del ministerio. Señor, tu llamado y tus dones sobre nosotros son irrevocables. Ya no hay vuelta atrás. Señor, anhelamos que en el tiempo futuro podamos ver tu gloria delante de nosotros. Padre, en el santo nombre de Jesús, y te damos gracias por todos estos santos de Dios y santas de Dios que dieron su vida, su tiempo, su esfuerzo, su soledad, para que hoy nosotros podamos gozar de tantos y tantos beneficios. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú hiciste en la iglesia. Gracias, Señor, porque la hiciste por amor a nosotros también. En el santo nombre de Jesús. Y te adoramos y te bendecimos. A ti, Rey de la Gloria, Jesús, Espíritu Santo y Padre eterno. Espíritu Santo, a ti te damos la gloria, porque la obra de la iglesia, hasta la plenitud de los tiempos, a ti te pertenece, Jesús, Espíritu Santo. A ti te pertenece, a ti nos consagramos, Señor. Guíanos y guía la vida de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos. Guíalos, Señor, para que cuando nosotros pasemos, ellos tomen la posta y sigan adelante, Señor. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.